La noche era gélida en vísperas de la fiesta más esperada del año. El ingeniero, dueño de una pujante empresa de energías renovables en la Ciudad de México, estacionó su camioneta Tahoe en la cochera de su moderna residencia en Lomas de Chapultepec y caminó hacia la entrada principal. Sus pasos resonaban en el silencio de la calle desierta y el cansancio de las últimas juntas directivas pesaba sobre sus hombros. Aún vestía el traje impecable que había usado todo el día, pero su mente ya anhelaba la tranquilidad de una noche en soledad, como de costumbre. Al acercarse a la puerta, algo inusual llamó su atención. Una caja de cartón grande, con los bordes desgastados, reposaba en el escalón de entrada. El corazón de Emiliano se aceleró por un instante y su primera reacción fue de alerta. ¿Sería alguna entrega olvidada? Pero no había ninguna etiqueta o identificación. Con cautela se agachó y tocó la superficie áspera de la caja. Fue entonces cuando escuchó el sonido, un llanto débil, ahogado que venía de dentro. Sus manos temblaron al abrir las solapas de cartón. Allí, envueltos en un cobertor raído y manchado, había 2 bebés diminutos, con las mejillas rosadas por el frío, los ojos aún cerrados al mundo cruel que los había abandonado. Temblaban, y el llanto se intensificó cuando el aire helado de la noche tocó sus delicadas pieles. Emiliano quedó paralizado, incapaz de procesar la escena. Sus ojos recorrieron la caja en busca de alguna explicación y encontró una nota garabateada con letra temblorosa. «Por favor, cuídalos. No tengo cómo». Sin pensarlo, levantó la caja y cargó a los bebés dentro de la casa, cerrando la puerta tras de sí con un golpe seco. El calor del ambiente envolvió a los pequeños de inmediato, pero seguían llorando, hambrientos y asustados. Emiliano nunca había tenido un bebé en brazos. Sus movimientos eran torpes, inseguros, pero algo en sus ojos le impedía llamar a las autoridades. Quizás era el recuerdo de su esposa, que había fallecido hace 3 años, dejando un vacío que nunca había logrado llenar. Ella siempre había querido hijos, siempre hablaba de formar una familia, y ahora ahí estaban 2 seres indefensos necesitando a alguien. Improvisó una cama con almohadas y cobijas suaves en el piso de la sala. Calentó leche que encontró en la alacena y con manos temblorosas alimentó a los bebés con dificultad. Aceptaron el alimento con avidez, y poco a poco el llanto disminuyó hasta transformarse en suspiros suaves. Emiliano los observó durante horas, sentado en el suelo junto a ellos, incapaz de moverse. Algo profundo e inexplicable sucedía dentro de él, una conexión que no comprendía, pero que lo ataba a esos 2 pequeños con fuerza irresistible. En los días siguientes, tomó una decisión que sorprendió a todos a su alrededor. Iba a adoptarlos. Doña Lupe, su secretaria de 60 años, que trabajaba con él desde hace décadas y conocía cada detalle de su vida, quedó atónita cuando le comunicó la noticia. Intentó argumentar, señalar los desafíos, cuestionar si estaba preparado para tanta responsabilidad. Pero Emiliano ya había decidido. Contrató abogados, inició los trámites legales y en pocas semanas los bebés estaban oficialmente bajo su cuidado temporal, mientras el proceso de adopción seguía su curso burocrático. La sociedad a su alrededor cuchicheaba. ¿Cómo un hombre soltero, joven, exitoso y con pinta de galán podía dejarlo todo para cuidar de 2 niños que ni siquiera eran suyos? Escuchaba los comentarios en los pasillos de la empresa, percibía las miradas de juicio en las reuniones de negocios, pero nada de eso importaba. Por primera vez en 3 años sentía que había un propósito mayor en su vida. Los gemelos llenaban el silencio que dominaba la casa enorme, traían movimiento y vida a cada rincón vacío. Doña Lupe, al ver el esfuerzo de Emiliano, ofreció ayuda. Comenzó a llegar más temprano a la casa, cuidando a los bebés mientras él se preparaba para el trabajo.
Los alimentaba, cambiaba pañales, los arrullaba cuando lloraban. Había cariño genuino en sus gestos, como si esos pequeños también hubieran tocado algo dormido en su alma. Emiliano, por su parte, aprendía poco a poco. Sus noches eran cortas, interrumpidas por llantos y necesidades constantes, pero no se quejaba. Cada sonrisa desdentada, cada gesto torpe de los bebés calentaba su corazón de maneras que jamás había imaginado posibles. Pasaron 2 meses. Los gemelos crecían sanos, pero algo peculiar comenzó a llamar la atención de Emiliano. Siempre que cargaba a uno de los bebés por la sala, el pequeño fijaba la mirada en una fotografía enmarcada de su difunta esposa, que permanecía sobre la chimenea. Y no era solo una mirada cualquiera. Era una sonrisa espontánea y pura, como si reconociera a alguien querido. El otro bebé, en cambio, solo se calmaba por completo cuando lo envolvían en un chal de lana que había pertenecido a la mujer, un tejido desgastado por el tiempo, pero impregnado con el perfume suave que ella usaba. Emiliano intentó ignorar estas coincidencias al principio, atribuyendo todo a su imaginación cansada. Pero la repetición de los gestos era innegable. Comenzó a sentirse inquieto, cuestionándose sobre el origen de los gemelos. ¿Quién los había dejado allí? ¿Por qué exactamente en la puerta de su casa? ¿Había alguna conexión que desconocía? Las preguntas martilleaban su mente durante las madrugadas insomnes, mientras observaba a los bebés dormir tranquilos en sus cunas improvisadas. Decidió investigar discretamente. Buscó a la trabajadora social responsable del caso y solicitó cualquier información disponible sobre los bebés, pero la respuesta fue frustrante. No había registros, ninguna pista sobre la madre biológica, ningún historial médico, nada más allá de la nota garabateada que había encontrado en la caja. La trabajadora social sugirió que siguiera adelante con la adopción y dejara el pasado atrás, pero Emiliano no podía. Había algo más allí, algo que necesitaba entender. Mientras tanto, la empresa enfrentaba una crisis inesperada. Uno de los principales inversionistas, responsable de gran parte del capital que mantenía la compañía estable, retiró su apoyo de forma abrupta. El motivo alegado era vago, pero comenzaron a circular rumores. Decían que la reputación de Emiliano estaba siendo manchada, que estaba perdiendo el foco en los negocios, que cuidar de 2 bebés solo era señal de inestabilidad emocional. El competidor más cercano, un hombre ambicioso que siempre había deseado asumir el control del mercado local, difundía estas historias con habilidad, envenenando relaciones comerciales que habían llevado años construir. Las finanzas de la empresa comenzaron a resentirse. Emiliano se vio obligado a tomar decisiones dolorosas. Vendió una de las camionetas, puso a la venta un departamento que mantenía como inversión y recortó gastos superfluos. Doña Lupe, al percibir su sufrimiento, ofreció prestar parte de sus ahorros, pero él se negó con firmeza. No permitiría que ella sacrificara sus recursos por su culpa. Encontraría una solución, costara lo que costara. Fue durante este período de angustia que la mujer apareció por primera vez. Emiliano estaba en el parque cerca de su casa, empujando el carrito doble de los gemelos bajo el sol tenue de la tarde, cuando notó una figura femenina observando desde lejos. Tendría unos 30 años, cabello oscuro recogido de forma descuidada, ropa sencilla y una expresión intensa en el rostro. No le dio mucha importancia en el momento, pero en los días siguientes, la misma mujer reapareció, siempre a la distancia, siempre observando. La paranoia comenzó a apoderarse de él. ¿Sería solo una coincidencia? ¿O había algo más siniestro sucediendo? Emiliano comenzó a mirar por encima del hombro constantemente, a verificar si lo estaban siguiendo, a cerrar las puertas de la casa con más cuidado. Doña Lupe notó el cambio en su comportamiento y le preguntó, pero él minimizó.
alegando que era solo el estrés acumulado. Entonces, en una tarde lluviosa, la mujer apareció en la puerta de la empresa. Exigió hablar con él, y la recepcionista, confundida, llamó a la oficina de Emiliano. Él bajó de inmediato, con el corazón latiendo desbocado. Cuando la vio de cerca, algo en sus ojos lo perturbó profundamente. Había desesperación allí, pero también determinación. No perdió tiempo con formalidades. Lo miró directamente y dijo las palabras que destruyeron su mundo. «Soy la madre de los bebés y vengo a buscarlos de vuelta». Emiliano sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Las palabras de la mujer resonaban en su mente como una pesadilla interminable. Intentó mantener la compostura, pero su voz salió temblorosa cuando respondió que necesitaban hablar con calma, en un lugar más reservado. Ella asintió secamente, y él la condujo a una sala de reuniones vacía en el segundo piso de la empresa. El silencio durante la subida era sofocante, cargado de tensión y miedo. Sentados frente a frente, separados solo por una mesa de madera pulida, la mujer comenzó a hablar. Su nombre no importaba, dijo, solo el hecho de que los bebés eran suyos y ella venía a reclamarlos. Emiliano sintió la rabia subir por la garganta, pero se contuvo. Preguntó por qué los había abandonado si ahora los quería de vuelta. La respuesta vino acompañada de lágrimas que resbalaban por su rostro sin pudor. No había tenido opción, alegó. Estaba sola, sin recursos, sin familia. Pensó que entregárselos a alguien capaz sería lo mejor para ellos. Pero las cosas habían cambiado, continuó. Había conseguido un trabajo fijo, alquilado un pequeño departamento en un barrio alejado, y ahora tenía condiciones mínimas para criarlos. Emiliano escuchó todo con el pecho oprimido. Cada palabra era una puñalada en su corazón, porque sabía que legalmente ella podía tener derechos sobre los gemelos. La adopción aún no estaba finalizada. Los papeles aún tramitaban en la burocracia del sistema, y la aparición de la madre biológica complicaba todo de maneras inimaginables. Intentó negociar, ofreció apoyo financiero, propuso que pudiera visitarlos regularmente, construir una relación poco a poco, pero la mujer fue inflexible. Quería a los bebés de vuelta, de inmediato. Amenazó con buscar un abogado, iniciar una demanda judicial, hacer lo que fuera necesario. Emiliano pidió tiempo, unos días para procesar todo, pero ella ya se levantaba de la silla, dejando claro que no esperaría mucho. Cuando la mujer salió, Emiliano se derrumbó en la silla, con las manos cubriendo su rostro. ¿Cómo podría perder a los gemelos ahora? Ya eran parte de su vida, de su rutina, de su corazón. Doña Lupe entró en la sala minutos después y lo encontró así, destrozado. Él le contó todo y ella escuchó en silencio, con semblante grave. Después de unos instantes, sugirió que contrataran a un abogado especializado de inmediato. No podían dejar que la situación se saliera de control. El abogado fue claro y directo. La madre biológica sí tenía derechos legales, especialmente porque la adopción no estaba concluida. Si presentaba documentos que demostraran su maternidad y alegaba arrepentimiento, el caso podría prolongarse durante meses, quizás años. Emiliano sintió que el mundo se derrumbaba de nuevo. Invirtió todos los ahorros que le quedaban en honorarios de abogados, decidido a luchar hasta el final. Los días siguientes fueron tortuosos. Apenas podía dormir, pasaba las noches observando a los gemelos, memorizando cada detalle de sus caritas, temiendo que en cualquier momento alguien llamara a la puerta y se los llevara. Doña Lupe asumió más responsabilidades en la empresa, cubriendo sus ausencias, tratando de mantener todo funcionando mientras él enfrentaba la batalla más importante de su vida. Fue entonces cuando la mujer reapareció, esta vez acompañada.
Un hombre de aspecto descuidado, de unos 40 años, con barba de varios días y ropa arrugada, estaba a su lado. Se presentó como el padre de los bebés, y su actitud era agresiva, intimidante. Emiliano los recibió en la sala de estar de su casa, negándose a mostrar debilidad, aunque por dentro estuviera hecho pedazos. El hombre fue directo al grano. Quería dinero. Una cantidad absurda, especificó, a cambio de desaparecer definitivamente. Firmaría cualquier documento renunciando a los derechos sobre los gemelos, pero solo mediante pago. Emiliano miró a la mujer, buscando alguna señal de que aquello era un error, pero ella desvió la mirada, avergonzada. La situación se había convertido en un chantaje descarado. Les pidió que salieran inmediatamente de su casa. No negociaría bajo amenazas. El hombre rió, un sonido áspero y desagradable, y dijo que volverían, y la próxima vez sería con abogados y órdenes judiciales. La mujer siguió al hombre en silencio, pero antes de salir, lanzó una última mirada a los bebés que dormían tranquilos en su cuna cercana. Había algo en esa mirada, una mezcla de dolor y arrepentimiento que Emiliano no pudo descifrar. Tras la salida de la pareja, entró en pánico. Llamó al abogado en medio de la madrugada, le relató lo sucedido y recibió la instrucción de no ceder a la extorsión de ninguna manera. Pero también fue advertido, el caso se estaba complicando y existían riesgos reales de perder la guarda temporal de los gemelos si la mujer insistía judicialmente. Doña Lupe, al notar la desesperación creciente de Emiliano, decidió tomar cartas en el asunto. Tenía contactos en diversos lugares, construidos a lo largo de décadas de trabajo, y comenzó a hacer llamadas, a buscar información sobre aquel hombre que decía ser el padre de los bebés. Algo en él no parecía correcto. La forma en que hablaba, el comportamiento agresivo, la exigencia de pago inmediato, todo parecía demasiado calculado. Llevó 3 días de investigación discreta. Doña Lupe conversó con conocidos en diferentes barrios de la zona metropolitana, hizo preguntas cautelosas, siguió pistas vagas, hasta que encontró algo. Una mujer mayor, que trabajaba en un centro comunitario, reconoció la descripción del hombre. Tenía antecedentes de estafas, ya lo había hecho antes en otra ciudad, fingiendo ser padre de niños adoptados para extorsionar a familias emocionalmente vulnerables. Doña Lupe llevó la información a Emiliano, junto con algunos nombres de personas que podrían confirmar la historia. Él sintió una mezcla de alivio y rabia. Alivio, porque había una posibilidad de desenmascarar al estafador, pero rabia por saber que la mujer estaba siendo utilizada en un esquema tan cruel. Contrató a un detective privado, un profesional discreto recomendado por el abogado, para reunir pruebas concretas. El detective trabajó rápido. En menos de una semana tenía un dossier completo. El hombre poseía registros de juicios anteriores en 3 ciudades diferentes, todos involucrando extorsión relacionada con adopciones. Incluso había una orden de arresto pendiente en otro estado, por un caso similar que había resultado en cargos formales. Las pruebas eran sólidas, irrefutables. Emiliano agendó un encuentro con la mujer, sin la presencia del hombre. Necesitaba hablar con ella a solas, mostrarle la verdad antes de que fuera demasiado tarde. Ella aceptó reunirse con él en un café discreto en la colonia Roma. Cuando llegó, parecía más pequeña, más frágil que en las ocasiones anteriores. Había miedo en sus ojos. Él colocó el dossier sobre la mesa, lo abrió en la primera página y lo empujó hacia ella. Le pidió que leyera con atención. La mujer tomó los papeles con manos temblorosas, y a medida que sus ojos recorrían las líneas, su rostro palideció progresivamente. Las pruebas eran claras. El hombre que decía ser el padre de los bebés era un estafador profesional, y ella
Había sido manipulada desde el principio. Las lágrimas comenzaron a caer, mojando los documentos. La mujer se derrumbó, cubriendo su rostro con sus manos, sus hombros sacudiéndose con sollozos incontrolables. Emiliano sintió compasión, a pesar de todo el dolor que ella le había causado. Esperó a que se calmara, le ofreció una servilleta de papel y cuando finalmente logró hablar, la verdad comenzó a salir en fragmentos entrecortados. Confesó que había conocido al hombre unas semanas antes de abandonar a los bebés. Él había aparecido ofreciendo ayuda, diciendo que conocía a alguien que podría adoptar a los niños e incluso pagarle una cantidad para que ella rehiciera su vida. Parecía una solución perfecta, pero después de que ella dejara a los gemelos en esa puerta, el hombre cambió por completo. Comenzó a presionarla, diciendo que necesitaba buscar a los niños de vuelta, que podían ganar mucho dinero con eso. Intentó negarse, pero él la amenazó, le dijo que la denunciaría por abandono si no cooperaba. Emiliano escuchó todo en silencio, procesando cada palabra. La situación era aún peor de lo que había imaginado. La mujer no era una villana, sino una víctima, siendo utilizada en un plan elaborado para extorsionar su fortuna e inversiones acumuladas a lo largo de los años. Le preguntó si realmente quería a los bebés de vuelta, o si simplemente estaba siguiendo órdenes del estafador. La respuesta vino acompañada de más lágrimas. Ella no tenía condiciones, ni emocionales ni financieras, para criar a 2 niños. Nunca las tuvo. Emiliano observó a la mujer desmoronarse frente a él y sintió que necesitaba actuar con cautela. No podía simplemente alejarla sin ofrecerle alguna solución, pero tampoco podía permitir que el estafador continuara manipulando la situación. Respiró hondo y le hizo una propuesta. Si ella aceptaba firmar definitivamente los papeles de adopción, renunciando a cualquier derecho sobre los gemelos, él la ayudaría a salir de esa situación peligrosa. Podría encontrar un lugar seguro para que se quedara, lejos del hombre que la amenazaba, e incluso ayudarla a conseguir un empleo digno. La mujer levantó sus ojos, rojos e hinchados, y por primera vez pareció ver una luz al final del túnel. Aceptó, pero admitió tener miedo. El estafador sabía dónde vivía, conocía sus movimientos, y no se rendiría fácilmente ante un objetivo que prometía tanto provecho. Emiliano le garantizó que le brindaría protección. Llamó a su abogado de inmediato, le relató los nuevos acontecimientos y juntos elaboraron un plan para confrontar al criminal con las pruebas reunidas por el detective. 2 días después, el estafador apareció nuevamente en la puerta de la casa de Emiliano, esta vez solo. Venía confiado, pensando que la presión constante terminaría por quebrar la resistencia de su víctima. Pero cuando la puerta se abrió, no fue Emiliano quien lo recibió. Era el licenciado, acompañado de 2 agentes judiciales. El hombre intentó retroceder, pero fue demasiado tarde. Las pruebas fueron presentadas allí mismo, en la entrada de la residencia, y fue informado de que había una orden de arresto pendiente en su contra en otro estado. La expresión de confianza desapareció instantáneamente del rostro del estafador. Intentó argumentar, negar, pero los documentos eran irrefutables. Los agentes lo llevaron bajo custodia, y Emiliano observó todo desde la ventana de la sala, con los gemelos en brazos. Sintió un alivio inmenso, pero sabía que aquello era solo el comienzo de la resolución. Aún quedaba mucho por resolver. La mujer cumplió su parte del trato. Con la asistencia del abogado de Emiliano, firmó todos los papeles necesarios, renunciando formalmente a cualquier derecho sobre los bebés. Durante la firma, sus manos temblaban y lágrimas silenciosas resbalaban por su rostro. Emiliano se dio cuenta de que aquello no era fácil para ella, pero era la decisión correcta. No tenía la estabilidad para cuidar de 2 niños,
y obligarla a asumir esa responsabilidad sería perjudicial para todos los involucrados. Antes de partir hacia el refugio temporal que Emiliano había proporcionado, la mujer pidió ver a los gemelos una última vez. Él aceptó y la llevó hasta la habitación donde dormían tranquilos, envueltos en cobijas suaves. Permaneció parada en la puerta por largos minutos, solo observando, memorizando cada detalle. Luego se giró y se fue sin decir una palabra. Emiliano la acompañó hasta la puerta y cuando estaba a punto de salir, susurró un agradecimiento casi inaudible. Le agradeció por haberles dado a los bebés el hogar que ella jamás podría ofrecerles. Con la amenaza legal resuelta, el proceso de adopción avanzó rápidamente. La trabajadora social responsable del caso hizo visitas regulares, evaluó las condiciones de la casa, observó la interacción de Emiliano con los gemelos y su informe fue sumamente positivo. En 3 meses, la adopción fue oficializada. Emiliano ahora era legal y definitivamente padre de los 2 bebés. Doña Lupe celebró la noticia con lágrimas de felicidad. Había acompañado cada etapa de aquella travesía angustiante, y ver el desenlace positivo llenó su corazón de alegría. Pero durante las celebraciones discretas, reveló algo que había guardado desde hacía algún tiempo. Dijo que necesitaba contar una historia que tal vez explicara algunas de las coincidencias que tanto intrigaban a Emiliano. Comenzó relatando que, muchos años atrás, incluso antes de trabajar para él, ella había sido voluntaria en un proyecto social destinado a madres en situación de vulnerabilidad. Era un trabajo que hacía los fines de semana, ofreciendo apoyo y orientación a mujeres que enfrentaban dificultades extremas. Y fue en ese proyecto donde conoció a la esposa de Emiliano, mucho antes de que él mismo la conociera. Emiliano quedó atónito. Nunca había sabido ese detalle de la vida de su difunta esposa. Doña Lupe continuó, explicando que la mujer era una de las voluntarias más dedicadas del proyecto, siempre disponible para ayudar, siempre cariñosa con todas las que buscaban ayuda. Y entre esas mujeres, años atrás, había una adolescente asustada que había frecuentado brevemente el proyecto. Una joven que había abandonado el seguimiento después de algunas semanas, pero que había dejado una impresión imborrable en la esposa de Emiliano. La adolescente era la madre biológica de los gemelos. Doña Lupe estaba segura. Había reconocido a la mujer apenas la vio por primera vez en la empresa, aunque los años habían cambiado mucho su rostro. La esposa de Emiliano había sido una de las pocas personas que realmente se habían preocupado por esa niña perdida, ofreciéndole palabras de aliento e incluso algo de apoyo material. Pero la joven había desaparecido del proyecto antes de que pudiera haber un cambio real en su vida. Emiliano sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Las conexiones eran demasiado profundas para ser una mera coincidencia. Los bebés que había encontrado abandonados en su puerta tenían una conexión con su difunta esposa a través de la madre biológica. Era como si los hilos invisibles del destino hubieran tejido una red compleja, uniendo vidas que parecían separadas, pero que siempre habían estado entrelazadas de alguna manera. Pasó días reflexionando sobre esta revelación. Recordó cómo los gemelos reaccionaban a la fotografía de su esposa, cómo se calmaban con su chal. Tal vez había algo más grande en juego, algo que no podía comprender por completo, pero que tenía sentido en un nivel más profundo. Su esposa siempre hablaba de señales, sobre cómo el universo tenía formas misteriosas de guiar a las personas hacia donde necesitaban estar. Mientras procesaba estas reflexiones, la empresa comenzó a mostrar signos de recuperación. El competidor, que había difundido rumores maliciosos sobre él, había perdido credibilidad cuando la noticia de la adopción exitosa se había propagado por la comunidad empresarial.
Muchos vieron su actitud como un acto de valentía y compasión, y esto fortaleció su reputación en lugar de perjudicarla. Un antiguo socio de negocios, que se había alejado años antes debido a divergencias sobre la dirección de la empresa, lo contactó. Dijo que había seguido de lejos toda la situación y que estaba impresionado por la forma en que Emiliano había mantenido su integridad durante la crisis. Ofreció una inversión significativa, suficiente no solo para estabilizar las finanzas, sino también para permitir la expansión que se había planeado antes de que todo se derrumbara. Emiliano aceptó la propuesta y los contratos fueron firmados en cuestión de semanas. La empresa volvió a crecer, los empleados recuperaron la confianza y los proyectos que estaban archivados volvieron a surgir. Doña Lupe asumió una posición de mayor responsabilidad, convirtiéndose prácticamente en una socia no oficial, gestionando operaciones mientras él dividía su tiempo entre los negocios y la paternidad. Los gemelos crecían rápidamente. Con 8 meses de vida, ya demostraban personalidades distintas. Uno era más tranquilo, observador, pasaba horas jugando solo con bloques de colores. El otro era inquieto, curioso, siempre intentando alcanzar objetos fuera de su alcance, llorando cuando se frustraba. Emiliano había aprendido a reconocer cada llanto, cada gesto, cada necesidad específica de cada uno. Las noches aún eran agotadoras, pero no le importaba. Cada momento con los gemelos valía cada hora de sueño perdida. Los llevaba al parque los fines de semana, empujando el carrito doble mientras observaba a otras familias alrededor. Ya no se sentía solo. Tenía una familia ahora, construida de forma inesperada, pero no menos real por eso. Doña Lupe frecuentemente se quedaba hasta tarde en su casa, ayudando con los bebés, preparando comida, organizando la rutina. Se había convertido en una figura materna para los gemelos, y ellos respondían a ella con sonrisas y gestos de cariño. Había una armonía extraña, pero reconfortante, en aquella configuración familiar no convencional. Durante una tarde tranquila, mientras organizaba algunas pertenencias antiguas de su esposa, que aún estaban guardadas en cajas en el vestidor, Emiliano encontró algo que lo dejó sin aliento. Era una carta, escrita a mano, con la letra delicada que reconocería en cualquier lugar. La fecha, en la parte superior, indicaba que había sido escrita pocos meses antes de que ella falleciera. Sus manos temblaron al desdoblar el papel amarillento. La carta temblaba entre los dedos de Emiliano mientras leía las primeras líneas. Las palabras de su esposa parecían saltar del papel, vivas y presentes, como si estuviera allí a su lado, susurrando en su oído. Comenzaba diciendo que, en caso de que algo le sucediera, había cosas importantes que necesitaba dejar registradas. Su corazón se aceleró y se sentó en el suelo del vestidor, incapaz de permanecer de pie. La carta hablaba de arrepentimientos. Lamentaba profundamente no haber podido formar una familia mientras aún había tiempo. Escribía sobre cómo siempre había soñado con adoptar niños, especialmente aquellos que no tenían a nadie en el mundo, porque creía que el amor no necesitaba lazos sanguíneos para ser verdadero y transformador. Decía que sabía lo mucho que su marido poseía un corazón generoso, incluso si él mismo no lo reconocía, y que estaba segura de que sería un padre extraordinario si tuviera la oportunidad. Las lágrimas comenzaron a nublar la visión de Emiliano, pero continuó leyendo. Su esposa escribía que, si fallecía antes de realizar ese sueño juntos, esperaba que él no se rindiera en vivir plenamente. Le pedía que considerara abrir su corazón a niños que necesitaran un hogar, porque sabía que él tenía mucho amor para dar, amor suficiente para llenar los días vacíos y transformar el dolor en algo hermoso y significativo. La carta terminaba con una frase que lo destrozó por completo: «No dejes que la soledad te venza».
Donde quiera que esté, estaré esperando que encuentres una forma de ser feliz nuevamente, incluso si es de una manera diferente a la que planeamos juntos. Dejó caer la carta en su regazo y cubrió su rostro con sus manos, sollozando sin control. Todo el peso de los últimos meses se derrumbó sobre él en ese momento. El dolor de la pérdida, el miedo de fallar con los gemelos, el agotamiento acumulado, todo salió a la superficie de una vez. Pero junto con el dolor, también había una extraña sensación de paz. Era como si su esposa hubiera dejado ese mensaje sabiendo que él lo necesitaría en el momento adecuado. Doña Lupe escuchó el llanto del piso de abajo y subió corriendo, preocupada. Lo encontró sentado en el suelo, rodeado de cajas viejas, sosteniendo la carta con reverencia. Ella no necesitó preguntar lo que había sucedido. Se sentó a su lado en el suelo y simplemente se quedó allí, ofreciendo su presencia silenciosa como consuelo. Después de largos minutos, le mostró la carta, y ella leyó en silencio, con sus propias lágrimas resbalando por su rostro arrugado. Cuando terminó de leer, doña Lupe tomó su mano y le dijo algo que jamás olvidaría. Le dijo que su esposa tenía razón sobre él, que siempre había sabido ver el potencial de bondad que él llevaba dentro, incluso cuando el mundo de los negocios intentaba endurecer su corazón, y que los gemelos no habían llegado hasta él por casualidad. Eran el regalo que su esposa no pudo dar en vida, pero que el universo, de alguna manera misteriosa, había conspirado para entregar. Los días siguientes fueron de transformación profunda. Emiliano comenzó a ver todo el camino recorrido bajo una nueva perspectiva. Las dificultades, las amenazas, los momentos de desesperación, todo formaba parte de un camino que lo había llevado hasta ese punto. Ya no era el mismo hombre que había encontrado a 2 bebés abandonados meses atrás. Era alguien que había aprendido a poner el amor por encima de todo, a sacrificar la comodidad en nombre de la responsabilidad, a luchar por algo mayor que sus propios intereses. La empresa seguía prosperando. La nueva inversión permitió la contratación de profesionales competentes que aliviaron parte de la carga de trabajo, dándole más tiempo para estar con los gemelos. Estableció una rutina equilibrada, llegando a casa más temprano, participando activamente de cada etapa del desarrollo de los niños. Les enseñaba palabras sencillas, jugaba en el suelo de la sala, les leía cuentos antes de dormir, aunque todavía fueran demasiado pequeños para entender completamente. Doña Lupe seguía presente, pero ahora como una abuela cariñosa en lugar de solo una empleada servicial. Llevaba juguetes nuevos, preparaba recetas especiales, cantaba canciones antiguas que calmaban a los gemelos cuando estaban inquietos. La casa, que antes era silenciosa y vacía, ahora irradiaba vida en cada habitación. 6 meses después de que la adopción fuera finalizada, Emiliano recibió una carta inesperada. Era de la madre biológica de los gemelos. Escribía desde el albergue donde se encontraba viviendo, un lugar seguro que Emiliano había ayudado a proveer. La carta era corta pero sincera. Agradecía por todo lo que había hecho, no solo por los bebés, sino también por ella. Dijo que estaba recibiendo apoyo psicológico, trabajando en un mercado local, intentando reconstruir su vida de forma digna. Escribía que pensaba en los gemelos todos los días, pero que sabía que había tomado la decisión correcta al dejarlos con él. Pedía solo una cosa, que cuando crecieran y tuvieran edad suficiente para entender, les contara la verdad sobre su origen. No quería que crecieran pensando que habían sido rechazados, sino que habían sido amados de una forma diferente, a través del sacrificio de una madre que reconoció sus limitaciones y eligió darles algo mejor. Emiliano guardó la carta con cuidado. Un día, cuando los gemelos fueran mayores, les contaría todo. Les contaría sobre la noche helada en que los encontró,
sobre la mujer que los trajo hasta él, sobre la carta de su esposa que parecía predecir todo. Les contaría sobre el amor, sobre decisiones difíciles, sobre cómo las familias pueden formarse de maneras inesperadas y no por ello menos verdaderas. La zona metropolitana donde vivían comenzó a reconocerlo no solo como un ingeniero exitoso, sino como un ejemplo de paternidad dedicada. Fue invitado a dar conferencias en eventos sobre adopción, sobre romper estigmas, sobre cómo los hombres solteros también pueden criar hijos con amor y competencia. Inicialmente reacio, aceptó algunas invitaciones, esperando que su historia pudiera inspirar a otros a abrir sus corazones. Durante una de esas conferencias, una señora mayor del público se acercó al final y contó que había pasado por algo similar décadas atrás. Había adoptado a un niño sola cuando la sociedad era aún más conservadora. Había enfrentado juicios crueles, pero nunca se había arrepentido. Dijo que ver a alguien haciendo lo mismo décadas después probaba que el mundo estaba cambiando, lentamente, pero cambiando. Emiliano abrazó a la señora, emocionado, sintiendo una conexión profunda con todos aquellos que habían elegido el amor por encima de las convenciones. Los gemelos cumplieron un año. Emiliano organizó una pequeña fiesta en casa, invitando solo a personas cercanas. Doña Lupe preparó un pastel decorado con cariño y cantaron Las Mañanitas mientras los bebés aplaudían torpemente, sin entender completamente lo que estaba sucediendo, pero felices con toda la atención y la alegría a su alrededor. Mientras observaba a los gemelos jugar con sus regalos sencillos, sentados en la alfombra de la sala, rodeados de papel de regalo arrugado, Emiliano sintió una gratitud inmensa llenar su pecho. Miró el retrato de su esposa en la pared y susurró un agradecimiento silencioso. Tenía razón. Tenía mucho amor para dar, y esos dos pequeños seres habían recibido cada gota de ese amor, transformando su existencia de vacía en abundante. Doña Lupe se acercó, sosteniendo una taza de café, y se quedó a su lado observando la escena. Comentó con voz suave que nunca había visto a alguien cambiar tanto en tan poco tiempo. Emiliano sonrió, admitiendo que él tampoco se reconocía más. La persona que era antes de encontrar a los gemelos parecía un extraño distante. Ahora, cada decisión que tomaba tenía en cuenta esas dos vidas que dependían completamente de él. Los meses siguientes trajeron estabilidad y rutina. La empresa consolidó su posición en el mercado, los competidores desistieron de intentar perjudicarlo, y nuevos contratos llegaban regularmente. Incluso pudo aumentar los salarios de sus empleados, sabiendo que gran parte de ese éxito se debía al trabajo arduo de cada uno durante los momentos difíciles. En casa, los gemelos desarrollaban habilidades nuevas cada semana. Uno de ellos dio sus primeros pasos vacilantes agarrándose al borde del sofá, mientras que el otro prefería gatear rápidamente hacia todos lados, explorando cada rincón de la casa. Sus personalidades se volvían más definidas, y a Emiliano le encantaba descubrir quiénes eran, respetando las diferencias entre ambos. Una tarde, mientras jugaba con los gemelos en el jardín de la casa, bajo la sombra de un árbol frondoso que se balanceaba suavemente con la brisa, Emiliano tuvo una epifanía. Todo lo que había pasado, cada dolor, cada miedo, cada momento de desesperación, había valido la pena. Porque allí, en ese instante perfecto y simple, tenía todo lo que realmente importaba. No era la riqueza acumulada a lo largo de los años, ni el éxito empresarial, ni el reconocimiento social. Era aquello: dos bebés riendo mientras él los hacía volar por el aire, el sol calentando su piel, la certeza de que era amado y necesario. La vida nunca sería perfecta. Habría otros desafíos por delante, otras dificultades que superar.
Pero ahora ya no estaba solo para enfrentarlas. Tenía una familia, construida de forma no convencional, pero real en cada aspecto que importaba. Y tenía la memoria de su esposa, no más como una herida abierta, sino como un recuerdo dulce que lo había guiado hasta ese momento de plenitud. Cuando el sol comenzó a ponerse, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa, Emiliano cargó a los dos gemelos dentro de la casa, uno en cada brazo. Estaban cansados del juego, con los ojitos pesados luchando contra el sueño. Los colocó en sus cunas, los cubrió con las cobijas suaves, y se quedó observando mientras se dormían tranquilos. Besó la frente de cada uno, susurrando palabras de amor que aún no entendían, pero que un día comprenderían. Y entonces, finalmente en paz consigo mismo y con el camino que la vida había trazado para él, salió de la habitación, dejando la puerta entreabierta, listo para recomenzar todo al día siguiente.